ciudad romana de Clunia, en lo que conocemos por el momento, parece de época de Augusto y posterior, y en el caso concreto del teatro, pues es una construcción de finales de los 60, principios de los 70. Cuando empezamos a estudiar y a excavar el Teatro de Clunia ya sabíamos que nos encontrábamos ante uno de los teatros más grandes de la península ibérica. Lo que no suponíamos es que el material que nos iba a dar la excavación nos iba a permitir reconstruir con bastante precisión toda la arquitectura del teatro y su decoración arquitectónica en la mayor parte de sus elementos. En los últimos años de las excavaciones, ya en una escombrera de un reaprovechamiento del teatro, encontramos cientos de fragmentos de una estatua que nos permitió obtener información sobre, vamos a decir así, la secuencia de estatuas que iban decorando lo que ya teníamos situado en la decoración arquitectónica. Tratándose de una escultura de grandísima calidad, este esfuerzo que se ha hecho por recomponer totalmente su forma nos va a permitir comprender mucho mejor el teatro que estamos estudiando. Bueno, pues tenemos aquí el fragmento más grande de una escultura romana procedente del Teatro Romano de Clunia, que ha venido en más de 200 fragmentos. En este fragmento precisamente se ve la calidad de la misma por el trabajo que tiene de pliegues. Cuando ha llegado aquí, lo primero que se ha hecho es toda la labor analítica, y una de las cosas que más nos interesaba era precisamente determinar la procedencia del mármol, de qué cantera había sido extraído, ya que si eran canteras hispánicas aludía a unos talleres locales. En este caso, el estudio de los mármoles ha determinado que la procedencia venía del suroeste de la península, de la zona entre Portugal y Andalucía, que es de donde procedían todos los mármoles que hay en Mérida, por ejemplo. Es muy interesante cuando te llega una pieza directamente de la excavación, porque digamos que es territorio virgen para poder analizarla y estudiarla convenientemente. En este caso nos hemos llevado la grata sorpresa de que todavía teníamos, a pesar del periodo de enterramiento, restos de la policromía original. Aquí en esta pieza, que es el moñete de la escultura, podemos ver un resto de pigmento rojo. Otro de los datos más interesantes que también ha aportado el estudio de las capas que teníamos en superficie es toda esta coloración de color negro que corresponde a un pigmento blanco de plomo que durante el enterramiento se ha transformado en negro. Teníamos que valorar muy bien el estado interno del material, para lo cual se hizo un estudio mediante ultrasonidos. Este consiste en que ponemos un emisor y un receptor, pasamos los ultrasonidos y medimos la velocidad que llega del punto A al punto B, que siempre en una pieza más deteriorada como esta, que vemos que está toda cruzada por grietas, la velocidad será mucho más lenta que la que se produce en una pieza en buen estado. Ese debilitamiento imposibilitaba hacer un montaje convencional en cuanto a sistema de espigados, y las propias fracturas que presenta también supone que el deslajamiento colabore nuevamente como una dificultad añadida, puesto que el asentamiento no es el natural o el que pueda colaborar a un montaje mucho más cómodo. Ha sido muy útil el rastrear ejemplos tipológicos similares al que nos encontrábamos. Entonces ha sido muy interesante esta escultura de la diosa Fortuna que está en los museos vaticanos, porque responde a la misma tipología de nudo en el vestido, y además nos permitía conocer muy bien la cornucopia de la imagen, donde podíamos contrastar una pieza que teníamos muy similar a la que aparece en la imagen. Pues dado el nivel de fragmentación de esta escultura, donde también tenemos trozos muy grandes y de mucho peso, hemos recurrido al sistema del escaneado láser en 3 dimensiones, donde la imagen virtual generada, en lugar de hacer la recomposición en la pantalla del ordenador, hemos creído más conveniente crear una maqueta.
Hemos creado una maqueta donde los fragmentos se han reproducido a una escala menor. Como ejemplo, aquí tendríamos un fragmento original correspondiente a la zona superior de la cornucopia, donde vemos una hoja de parra y las uvas, y esta sería la reproducción a un tamaño una cuarta parte más pequeño que el original. Una vez que tenemos todos los fragmentos, pues se ha podido realizar la recomposición de lo que es la imagen de la escultura. La reproducción se ha hecho por un sistema de impresión en 3 dimensiones con una resina. Al recurrir a estos sistemas, las ventajas que tenemos es que vamos sobre seguros, manipulamos menos la obra, que manipular una pieza con cierto grado de deterioro siempre implica riesgos, y además podemos recurrir a la prueba y al error sobre una maqueta, no sobre el original. Con lo cual, todos estos sistemas implican que estás ganando en calidad de la intervención y en eficacia. El ambiente de deposición de los fragmentos que constituyen la pieza que estamos tratando, pues es puramente de una escombrera, con incendios más o menos controlados, y algunos fragmentos pues han recibido muchísima temperatura, mientras que otros pues no, en ningún momento sufrieron los efectos del calor. Otro problema que presenta la escultura, como procede de una excavación arqueológica, en superficie tiene muchas concreciones de material, concreciones silíceas, concreciones calcáreas y tierras. Para la eliminación de todas estas capas recurrimos también a la tecnología láser para efectuar la limpieza. Esto nos daba como resultado preservar todas las pátinas del mármol y además los restos de policromía presentes en la escultura. Para favorecer el proceso humectamos ligeramente el material y así la limpieza es más homogénea. La limpieza láser es un sistema muy interesante porque, como se puede ver, no implica contacto con el material y limpia porque la parte de suciedad, que es de color oscuro, pardo o negro, absorbe toda la energía láser en una fracción de tiempo muy breve y entonces se volatiliza. Y cuando la energía láser llega ya al mármol, al sustrato más claro o blanco, toda la energía es reflejada y no sigue actuando. Antes de proceder a realizar este tipo de limpiezas, lo que hemos hecho es una verificación analítica de la efectividad del sistema mediante las técnicas que tenemos en el laboratorio del centro. El gran volumen de la pieza hace que el peso total de todos los fragmentos sea también considerable, superando las 2 toneladas, más de 2.000 kilos. La inexistencia de ciertas zonas fundamentales para entender el volumen genérico ha hecho necesario reintegrar estas zonas desaparecidas para, de alguna manera, dar lectura total al conjunto. Toda la estructura que se ha diseñado queda oculta internamente. La versatilidad también hace que todo sea desmontable para posibilitar cualquier futuro movimiento o